Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Laura Bazán, soy psicóloga sanitaria y esta vez voy a hablar de un tema que está inundando las noticias, la televisión. Estamos viendo el genocidio que está ocurriendo y además la guerra que está ocurriendo en Ucrania, más otras muchas guerras de las que no somos conscientes. Se está hablando bastante de la parte política, geopolítica, de la historia, pero me gustaría compartir con vosotros cuáles son los procesos psicológicos por los cuales las personas llegan a hacer este tipo de masacres, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Para ello, como siempre, os voy a compartir una pantalla, un PDF que tenemos aquí. Bien, pues eso, como se estaba comentando, de lo que vamos a hablar precisamente es de cómo se puede llegar a comenzar ese pensamiento, esa violencia y cómo puede llegar a terminar todo esto en un genocidio y qué consecuencias tienen las guerras y los genocidios en las personas que lo sufren. Lo primero, comentaros que mi mensaje es no político, no porque no tenga una idea o una opinión, sino porque quiero llegar a cada uno de vosotros, ¿vale? Lo que sí que tengo claro es que soy una persona que no está para nada a favor de la violencia y mucho menos a favor de cualquier tipo de genocidio frente a nadie, frente a ningún tipo de etnia o de nacionalidad. Os voy a hablar desde la transparencia y desde el conocimiento científico. ¿Por qué se inician las guerras y los genocidios? Bueno, esto es algo que creo que no os hablo desde la psicología, sino desde algo que todos más o menos sabemos, ¿no? Hay veces que están los motivos económicos y materiales, pues nos hace falta petróleo, entonces invadimos un país, la expansión territorial que va muy unido a la identidad y nacionalismo, es nuestra tierra, esto es algo que en algún momento fue nuestro, lo vemos con Rusia y Ucrania, esto fue mío y lo quiero recuperar o, o lo que ocurre también un poco con el tema de Israel. Pero no voy a entrar ahí, sino que en algún momento esta tierra fue nuestra y la queremos recuperar. Son motivos, ¿no? Esta tierra nos pertenece. Y por seguridad y defensa, es decir, tenemos un vecino que nos incomoda porque nos da mucho miedo por lo que pueda hacer y tenemos que invadirlo para que desaparezca y que dejemos de tener miedo y poder vivir en una tranquilidad y una serenidad. Y además también hay procesos psicológicos y sociales como la promesa de grandeza. Acordaros en la Alemania nazi, por ejemplo, ¿no? Esos, bueno, la cantidad de países que fueron invadidos, al igual que el Imperio español cuando estuvo colonizando prácticamente toda Latinoamérica. Bien, los ingredientes del exterminio, esto es lo que os voy a contar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta prácticamente para que las acciones que implican los genocidios sean llevadas a cabo? El primer concepto que os voy a presentar es la deshumanización. Es un concepto elaborado por Bandura en el 75 y que ha continuado desarrollándose por Haslam en 2006 y seguro hoy en día este concepto está a la orden del día, valga la redundancia, en otro tipo de estudios también. Cuando hablamos del trabajo y la deshumanización que puedan tener los líderes frente a los trabajadores en los hospitales, etcétera. Pero en este caso la deshumanización cobra una importancia tremenda, tremenda. Em, Abro este concepto con el capítulo de Black Mirror de Men Against Fire. Es un capítulo en el que este es el protagonista. Lo que ocurre es que los líderes del gobierno a que pertenece esta persona, lo que hacen es que implantan, ponen unos aparatos, unos dispositivos en los ojos de los combatientes, de los soldados. ¿Para qué lo hacen? Pues para deshumanizar al enemigo, porque a través de este dispositivo los soldados ven a las personas que están matando como si fueran monstruos, parecen como zombies. ¿Qué es lo que intenta hacer el gobierno de esta serie con estos soldados? Pues evitan el trauma de los soldados cuando matan a personas inocentes. Hay una escena, por ejemplo, en la que aparece una mujer con su hijo y bueno, no le cuesta dispararlo porque los ve como si fueran monstruos. Además, en la serie lo que ocurre es que son los sistemas de poder los que han esparcido estos implantes y esta propaganda para justificar la violencia y anular la empatía.
Muchas veces el mensaje deshumanizador viene desde estas estructuras de poder y desde esta, sí, desde esta narrativa, ¿no? que anula la empatía, son monstruos. Bueno, os iba a contar, porque iba a pasar a la siguiente diapositiva. Sin embargo, bueno, para evitar el spoiler, si queréis, lo podéis pasar adelante. Os recomiendo muchísimo este episodio. Pero lo que ocurre es que a este soldado se le estropea el dispositivo y empieza a ver que las personas a las que está matando no, o sea, son personas, no son monstruos. ¿Qué es lo que ocurre? Que le ofrecen al final, si lo que quiere es volver a resetear su memoria y volver a tener los dispositivos, o aceptar la realidad tal y como es, tan dolorosa como es. No os voy a contar cómo termina esa decisión, pero sí que creo que es importante para entender el concepto de deshumanización. La deshumanización facilita la violencia y reduce el conflicto interno del soldado o combatiente, porque al ver a los enemigos como no humanos, el cerebro va a evitar sentir empatía, culpa e incluso miedo, porque los vemos como menos, inferiores que nosotros. El mecanismo que permite que alguien actúe contra otros sin cuestionar moralmente sus acciones. Voy a poder matar sin tanto trauma, porque muchos de los traumas de los combatientes, de los soldados, por ejemplo, de Vietnam, de esto hay mucho escrito en el libro de Van der Kolk. eh, Muchos de ellos lo que te hablan es que se sienten tremendamente culpables por las acciones que han cometido contra personas que ellos se han dado cuenta que eran inocentes, ¿no? Como que les dijeron que eran monstruos, ¿no? Les habían deshumanizado, pero con los años se dan cuenta del daño que han causado y eso también les genera muchísimo trauma, aparte de el trauma debido a lo que ellos mismos han sufrido al ser atacados por el que en aquel momento era el enemigo. Frases como no son humanos, son plagas que hay que erradicar, son ratas. Bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Si son ratas, pues nos cuesta menos matarlas. Si es un mosquito, lo mato y no tengo un, una culpa, un sentimiento de culpa por esto, ¿no? Pues esto es lo que se pretende precisamente con la deshumanización. La etiquetación y la estereotipia es otro de los conceptos, son dos conceptos distintos elaborados, uno por Becken, el otro por Lippmann, y también generan un problema y también alimentan estas situaciones para que se terminen radicalizando. Las víctimas dejan de ser vistas como individuos únicos y pasan a ser un bloque homogéneo, sin rasgos diferenciadores. Todos son lo mismo. Asignan un rótulo fijo a una persona o un grupo que define su identidad y su conducta futura. Es decir, ya solamente por el hecho de pertenecer a ese grupo, ya se te van a atribuir una serie de características y además ya sabemos lo que vas a hacer. O sea, parece que podemos leer el pensamiento de la gente y ya empezamos a creer que esas personas van a comportarse mal, ¿no? De ahí, esto es lo que ocurre cuando hemos oído comentarios de que hay que matar a los niños palestinos porque de mayores van a ser terroristas. Ya estamos exponiendo con certeza lo que va a ocurrir, sin que obviamente vayamos a tener esa idea y sin que la realidad vaya a ser esa necesariamente. Son creencias generalizadas y muy simplistas, muy simplificadas. No nos podemos permitir eh, pensar de esta manera, generalizar. La generalización es un mecanismo, es una distorsión cognitiva que nos ha ayudado mucho a lo largo de la vida, ya que cualquier tipo de culebra o cualquier tipo de araña que hayamos visto nos ha hecho huir de ella, porque hay arañas que son venenosas, otras que no, pero por si acaso tengo un mecanismo de generalización que me hace ahorrar recursos cognitivos y que me salva la vida porque yo directamente lo que hago es apartarme de, de estos animales, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que es que ese mecanismo también lo tenemos con las personas. Y esa es la estereotipia, ¿no? Al final atribuimos una serie de características a alguien sin realmente conocerlo. Generalizamos. Y eso es muy, muy, muy peligroso. De manera que hacemos asociaciones automáticas del tipo, un palestino es de Hamas, es un terrorista, ¿vale? Todos los palestinos no son terroristas y mucho menos los niños. Cuando se plantean exterminar a una población entera,
estamos matando absolutamente a todo el mundo. Estamos haciendo una generalización muy injusta, muy dolorosa y con unas consecuencias terribles, terribles. También ocurre cuando mezclamos el judío con el sionista, con el hebreo, con el genocida. No todos los judíos son sionistas, no todos los sionistas pretendían hacerlo a través del genocidio. Vemos las noticias, vemos como muchos grupos de israelíes se presentan frente al Congreso a protestar, porque tampoco están de acuerdo con ello. Entonces, no es justo que las personas que somos antigenocidas miremos con estigma al grupo de los judíos o de los israelíes. Por otra parte, algo que se viene haciendo bastante es la confusión entre el término de estoy en contra del genocidio, soy antisemita. En absoluto. No tiene que ver absolutamente nada. Porque yo no tengo nada. Yo, digo yo, las personas que son antigenocidas no tienen nada en contra de los israelíes. Lo que estamos protestando es porque queremos que haya paz y que no haya un exterminio. Y por eso somos antigenocidas, pero no antisemitas, en absoluto. El término antisemitismo es algo que yo creo que eh, ha quedado un poco en el olvido. Yo creo que pocas personas lo son. Claro que los hay, siempre hay extremistas, ¿no? Pero ser antigenocida no es un extremo. Lo que es un extremo es ser antisemita, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente esos términos no están asociados, a pesar de que muchos medios y muchas personas los estén uniendo. Al igual que un alemán de la Alemania nazi no tenía por qué ser un nazi. Hemos visto cómo muchísimas personas han hecho de todo por salvar a familias enteras judías, a pesar de las represalias que podía haber. Por lo tanto, tampoco podemos generalizar. ¿Veis cuál es el error y veis la gravedad de las consecuencias de tener este tipo de pensamiento? Tenemos que pararnos por un momento y ser mucho más críticos y aprender a hablar, que nuestro lenguaje sea mucho más delicado y que vaya directamente a lo que queremos decir, sin generalizaciones. Y a propósito de esto, quería presentaros este libro de La Sociedad del Cansancio. En La Sociedad del Cansancio se toca otros temas. Byung-Chul Han, perdonad mi pronunciación, en este libro nos habla, ¿no?, acerca de cómo nos autoexplotamos, que antes nos explotaban de fuera y ahora nos explotamos desde dentro. Sin embargo, no traigo este libro aquí por este tema, que es otro bastante chulo, ¿no? Sino que el motivo es que en el primer episodio abre con este tema, ¿no? Hace una analogía entre el sistema inmunológico para describir cómo la sociedad moderna reacciona ante lo extraño o lo diferente. Y en este contexto, el virus representa lo ajeno o lo que desafía el orden establecido. Y el sistema inmunológico simboliza las estructuras sociales que intentan rechazar o eliminar esa alteridad. Siempre nos ha dado miedo lo distinto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo atacamos. Cuando en realidad lo que propone Han es que en lugar de concebir al otro como una amenaza, ¿por qué no nos relacionamos de otra manera? ¿Por qué no entendemos al otro como lo distinto, lo exótico, algo que nos pueda llegar a enriquecer en lugar de algo de lo que tenemos que defendernos? Frases que irían, ¿no?, en este sentido sería el no me importa quién es, da igual porque todos son lo mismo, todos son iguales. O, por ejemplo, como en la guerra de Vietnam se hablaba de una manera despectiva, deshumanizada y homogeneizando los amarillos. Todos son el mismo bloque, todos son lo mismo y es mentira. También está la teoría de la identidad de grupo y la polarización que establecieron Tagfel y Turner en el 82. Em, sí, aquí establecemos dos grupos, el in-group, que somos nosotros, out-group son ellos. Nosotros somos los buenos, los que pensamos bien, toda nuestra moral es, esto es lo suyo, ¿no? Y los malos son los otros, porque fijaos lo que hacen, ¿no? Como hablaba Han anteriormente, ¿no? Los malos, los otros, los virus son ellos. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que como pensamos que somos los buenos, nuestra narrativa del conflicto va a ir siempre a favor de lo que nosotros pensamos. Em, Se eliminan los matices y eliminando esos matices no podemos llegar a entender nunca
al otro, que tendrá también los suyos y que estará reforzando su propia narrativa. Eso es algo que ocurre mucho, con mucha frecuencia, es que cuando una persona tiene una propia idea o creencia, lo que hace es que ve las noticias que piensan exactamente igual que él, de manera que esto hace que se refuerce todavía más mi creencia y que no pueda flexibilizar mi pensamiento para entender mejor a los otros. Cuidado con esto, porque además las redes sociales, con los algoritmos que crean, lo que están haciendo es precisamente mostrarte lo que quieres ver. Bien, entonces, de verdad, te invito a ser un poquito más crítico, escuchando, incluso informándote con otros canales que no tienen que ver nada con lo que tú piensas, aunque pienses que sea aberrante, pero escúchalo. A ver, por lo menos para entender. Igual algo no lo compartes, pero por lo menos para entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Em, Esta teoría del in-group, out-group, lo que nos cuenta es que hay una natural tendencia a favorecer al grupo propio, nos duele más lo que pasa dentro de nuestro grupo, y ver al otro como una amenaza, tal y como nos contaba Han. La polarización, que es este concepto, contribuye a que un grupo realice su discurso contra un otro, reforzando estereotipos, etiquetas, justificaciones para la violencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la realidad no es categorial, no lo es. Y además, hablando de este conflicto, se puede ser israelí y no estar a favor del genocidio. Se puede ser sionista y no estar a favor del genocidio. Puedo creer que ese territorio es mío, pero no estoy de acuerdo con las formas, no estoy de acuerdo con la masacre. Se puede ser un palestino y no estar a favor de Hamas. Al igual que hubo alemanes, como os decía, la Alemania nazi, que protegían a los judíos. Y que no se nos olvide que en muchos de estos conflictos hay una presión a nivel del grupo para que pienses igual que ellos. Y muchas veces no se atreven a decirlo, no solamente por la presión grupal, sino también porque puedes acabar en la cárcel, como muchos rusos lo hicieron cuando se manifestaron contra la guerra de Ucrania. La disonancia cognitiva es un concepto de Festinger del 1957. Es algo que nos ocurre en nuestra vida habitualmente. Y lo que ocurre es que las personas experimentamos una tensión, cierta tensión psicológica cuando mantenemos simultáneamente dos cogniciones que son inconsistentes entre sí. Cuando yo, imaginaros, voto a un partido político, pero me dicen que ha sido corrupto. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Bueno, pues esta incomodidad motiva a los individuos a reducir la disonancia, ya sea cambiando sus creencias, que eso es lo más complicado, adquiriendo una nueva información que justifique, siguiendo el ejemplo, ¿no? Que justifique esa corrupción o minimizando la importancia del conflicto. Es decir, bueno, es que todos son corruptos, entonces minimizamos. No, no. Lo que tenemos que hacer al final es escuchar todo e irlo incorporando a nuestra estructura de creencias y nuestras cogniciones para poder tener un pensamiento mucho más completo. La realidad es enorme y no podemos llegar a ella, pero sí nos podemos acercar. Y para acercarnos tenemos que saber que esta disonancia cognitiva existe y que cuando algo nos chirríe, vamos a intentar incorporarlo, vamos a reflexionar, vamos a poder reflexionar para poder entender mucho mejor lo que estamos diciendo. Hay otros muchos conceptos como la negación moral, la justificación ideológica, ¿no? Que esto va en consonancia con lo que os comentaba antes, ¿no? El tema de cómo el in-group construye esas narrativas que presentan el genocidio como necesario. Es inevitable, incluso moralmente correcto, porque lo hacemos por defensa propia, purificación social era algo más de la Alemania nazi, la defensa propia pues aparecerá en muchos de los conflictos que estamos viendo. El tema es que esto va con el tema de, pues eso, la propaganda que aparece en la televisión, los mass media. Claro, tenemos que pensar en qué mensaje les llega a la gente que vive en Israel, qué mensaje le llega a la gente que vive en Palestina, qué mensajes les llegan, ¿no?, a las personas que viven en Rusia. ¿Qué nos está transmitiendo el gobierno? Que al final, el terminarlo escuchando constantemente, lo que nos hace es, y bueno, y esa justificación al final te terminan convenciendo de alguna manera, no ser que seamos críticos, sino nos dediquemos a ver, como os decía, otro tipo de narrativas que también que nos van a influir para que podamos generar un conocimiento lo más próximo a la realidad. Porque además todo esto se une al sesgo de confirmación que hicieron estos autores, en el que solo aceptamos la información que confirma nuestras creencias previas.
Fijaros, esto, el sesgo de confirmación, hace que nos radicalicemos, hace que disminuya la empatía, hace que tras confirmar y confirmar mi idea de que todos son terroristas, de que todos son genocidas, al final lo que voy a hacer es que me voy a terminar radicalizando y voy a terminar deshumanizando a las personas que están, que son los, entre comillas, enemigos. Pero aquí hay un concepto importantísimo del que tenemos que hablar porque, bueno, esta es una persona que nunca he conocido, obviamente me hubiera encantado poder conocerla y se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt era una mujer judía que vivía en Alemania, ella estaba estudiando en la universidad, em, tenía incluso un romance con un profesor de su universidad que más tarde sería un cargo de la Alemania nazi. Esta persona de repente vio cómo su entorno se corrompió una vez que apareció esa guerra, una vez que les llegaba esa propaganda, porque es decir, todo esto no empezó de un día para otro. Primero Hitler apareció, ganó y empezó a partir de su partido a establecer una serie de propaganda. Decían que era un buen orador, que convencía mucho a las masas y claro, poco a poco la gente fue yéndose, ¿no? Y empezando a pensar, empezando a creerse esa narrativa y todavía incorporarla más y hacerse cada vez más extremista. Hannah Arendt habla de este concepto en su libro de Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Adolf Eichmann, era esa persona que era un ingeniero normal en la Alemania antes de que fuera nazi, que fue el que construyó toda la estructura para llevar a los judíos a los campos de concentración. Este señor se escapó, vivía en Argentina y los judíos, a través de una operación, lo secuestraron y lo llevaron a Israel y lo juzgaron. Entonces, Hannah Arendt estuvo en ese juicio, además que también estuvo en los juicios de Nuremberg. Y lo que veían, ¿qué aparecía en los juicios de Nuremberg al final? ¿Y qué decía Eichmann? Yo lo hice porque me lo dijeron mis superiores, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un señor, que era un ingeniero, aparentemente normal, con una vida normal, se convirtiera en cómplice del exterminio? ¿Cómo puede pasar eso? Pues de esto es de lo que nos habla Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt se sorprendió y dijo, el mal puede surgir no necesariamente por odio o por perversidad, sino que por falta de pensamiento crítico y responsabilidad moral. Por eso somos responsables de no caer en las generalizaciones, como estábamos hablando, ni en la deshumanización, de generar una narrativa más flexible, como os decía antes, perdonad que me repite, pero es que es muy importante. Y eso es a lo que ella llama la banalidad del mal. Como personas comunes pueden cometer atrocidades extremas sin necesariamente ser psicópatas, simplemente siguiendo normas, procedimientos o autoridad sin cuestionarlas. En los juicios de Nuremberg todo el mundo lo decía. ¿Por qué mandaste asesinar a estas personas? ¿Por qué diste el botón? Porque me lo dijo mi superior. ¿Cómo es posible, ¿no? Que la gente te delatara, de repente un vecino delatara a una familia judía que había sido su familia de toda la vida? O que se escupieran o que no les dejaran entrar de repente en su local. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque al final terminamos haciendo todo lo que lo que te he comentado, lo que os he comentado con anterioridad. Pero es que además esto que notó Hannah Arendt también es algo que se volvió a replicar. Esto después, tanto Zimbardo en su experimento de la presión de Stanford como Milgram en el experimento que hizo con las descargas eléctricas y el ejercicio de memoria, esto resulta que ven que puede pasar, que la banalidad del mal está ahí y es muy peligrosa porque hay mucha gente común. No es muy fácil, ¿no? Lo vimos y lo estudiamos con la Segunda Guerra Mundial, pero es que está volviendo a pasar, ¿no? El primer experimento que se hizo fue el de Milgram. Milgram quería demostrar que la sociedad estadounidense no tenía que ver nada con la alemana. Entonces, lo que hizo, como veis, ahí está la persona S, V y L. La persona S es una persona que está compinchada, es un actor, y es el que en teoría le van a someter a una prueba de memoria. L es un estudiante escogido al azar, un estudiante en un país que en ese momento estaba viviendo en paz, que iba a estudiar y que le ofrecieron, pues no me acuerdo, pero era una cifra aproximadamente de lo que hoy serían unos 20 euros, para participar en este experimento. Y V era el profesor
que le daba las órdenes de cuándo tenía que proceder a apretar el botón. El experimento, y lo que pensaba él, era que se estaba sometiendo a un examen de memoria y cada vez que fallaba en algo de ese experimento, V le decía a L, aprieta el botón. Y las descargas cada vez son más grandes. Em, claro, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que ese, que lo hace muy bien, es un muy buen actor, dice, ya no puedo más, me estás matando, me voy a morir, tengo problemas de corazón. Y L sigue haciendo caso a V y aprieta el botón. Estamos hablando de un estudiante, os recuerdo, en un momento de paz, que le han dado 20 euros y que hay un señor con bata, un señor, un profesor que le está diciendo que lo haga y lo hace. No recuerdo la cifra exacta, pero sí que recuerdo que es alarmante, que era muy alarmante. Lo tendría que haber mirado, perdonadme, pero bueno, lo podéis mirar si os interesa el experimento, pero la cifra fue increíble. Se quedaron alucinados de cómo era posible que ese estudiante procediera a dar la descarga a pesar de lo mal que se estaba sintiendo ese, la banalidad del mal. Pero la banalidad del mal también la pudimos ver en el experimento de Zimbardo, que construyó una especie de prisión en los sótanos de la Universidad de Stanford y cogió aleatoriamente a un grupo de estudiantes y los dividió, unos en policías o funcionarios de prisiones y los otros eran los presos. Tuvieron que abortar el experimento porque hubo crisis de ansiedad, hubo una serie de un maltrato por parte de los que hacían de oficiales y tuvieron que abortar el experimento. Hasta el propio Zimbardo se asustó porque él se estaba metiendo tanto en el experimento y en el poder que fue su doctoranda la que le dijo, tienes que abortar esto, se os está yendo de las manos y el primero a ti que se sentía el alcaide de esa prisión. Y además a todo esto le vamos a sumar que en una sociedad en la que constantemente están en conflicto, la violencia se ve como algo normal. Claro, muchas veces vemos las cosas desde nuestros propios ojos y claro, no puede ser. Tenemos que entender que el contexto es distinto y que los procesos psicosociales cambian dependiendo del contexto en el que estés. De manera que nosotros que afortunadamente en España estamos en una situación de paz. Em, para nosotros la violencia es algo que nos genera, nos chirría y nos genera hay que llamar a la policía, hay que parar esto, ¿no? Cuando estás en un contexto normal y habitual de violencia, hay una habituación, ya no sientes lo mismo. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Al final tenemos que sobrevivir en donde estamos y ya no es tan raro que alguien pierda a un hijo, ya no es tan raro que alguien pierda una pierna. Ya no es tan raro que alguien te ponga una bomba. No es tan raro. Y al igual que me lo hacen a mí, pues también lo puedo hacer yo. Ya no está visto como algo tan horrible, sino que es algo normal que ocurre y que forma parte de la supervivencia. Eso es lo que ocurre, que se normaliza la violencia. Pero ahora os voy a hablar de las consecuencias de todo esto, del trauma. Y también os voy a hablar un poco de la espiral de la violencia, porque el trauma también va unido a la espiral de la violencia. El, ¿Qué traumas? Bueno, vamos a hablar un poco en general. Nos encontramos con traumas obviamente individuales, pero claro, cuando hay un genocidio, el trauma es colectivo. El trauma es no solamente lo que yo vivo, sino que todo el mundo está traumatizado por los bombardeos, desplazamiento, muerte de familiares. Los niños también tienen un trauma enorme. Vivir con trauma para las personas que lo tienen y saben lo que es algo terrible, es algo terrible, es algo que te convierte tu vida en una supervivencia, pero no vives tu vida. Es una alerta constante, es tener miedo a todo, es que cada cosa te recuerde al evento que sufriste. Es tremendo eh, lo que una persona con estrés postraumático, PTBS son las siglas en inglés de estrés postraumático, puede llegar a vivir. Además que en esas circunstancias obviamente no tendrán un apoyo. El trauma también viene de la sensación seguramente que estén teniendo desde muchas partes del mundo de que nadie está haciendo nada, de que no son importantes. Eso también genera mucho trauma y además genera mucha ira, muchísimo dolor, mucho enfado por la injusticia que se está viviendo. Cualquier injusticia va a generar la sensación de ira.
Y esa ira, obviamente, formará parte de la espiral de la violencia y las ganas de venganza. Y cuando has perdido todo, eres capaz de hacer de todo. Y ese es el encuadre en el que se está moviendo ahora mismo muchas de las personas que están sufriendo este tipo de injusticias, tanto en las guerras como en los genocidios. Además, el trauma no se queda en la persona de un modo individual, sino que se transmite intergeneracionalmente de varias maneras. El trauma no se queda ahí, sino que el trauma que una persona sufre en un determinado año va a continuar durante generaciones. Esto nos ha pasado con la Guerra Civil Española. Evidentemente, la situación de violencia que hayan vivido algunas personas ha llegado, se ha transmitido a los hijos después porque se ha criado de esta manera, porque, claro, hay una cosa importante, es que cuando yo estoy traumatizado, estoy deprimido, estoy ansioso, no soy capaz de ser contingente a las necesidades de mis hijos, ¿no? De manera que lo estoy transmitiendo a futuras generaciones, porque además mis hijos van a tener, a necesitar todavía más. Esto creo que lo habla en la diapositiva siguiente, ¿no? Necesitan más cuidados que yo soy incapaz de dar porque estoy intentando sobrevivir y porque no puedo con mi vida, ¿no? Entonces, obviamente, de ahí va a surgir otra generación de gente traumatizada. Habrá gente que no pueda controlar su ira y que, no lo sé, que siga utilizando la violencia de alguna manera. Esto pasa mucho en las personas traumadas. Hay otras en las que no, por supuesto, ¿no? Pero también ocurre. Y la epigenética, que luego os comento lo que es. Claro, hay un ambiente de trauma crónico, porque además Gaza, desde hace muchísimos años, como otras partes de Israel, han estado viviendo constantemente y siguen viviendo en un estado de amenaza constante, ya sea por los sucesos que han ocurrido como por la propaganda de los propios países, lo que genera un estado de hipervigilancia, normalización del sufrimiento y dificultad para pensar en el futuro. Yo no puedo criar a mis hijos si no puedo pensar en el futuro. Si tengo miedo a que los vayan a matar, ¿no? Los voy a proteger de otra manera, pero no voy a permitir que haya un desarrollo. ¿Y qué es la epigenética? Bueno, pues esto se ha descubierto hace relativamente poco, pero se ve que los cambios, el estrés genera cambios genéticos y esos cambios genéticos se pueden llegar a transmitir en- a, a nuestros hijos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay enfermedades, tanto mentales como físicas, que se activan debido a los grupos, a la metilación del ADN. Es decir, viene un grupo metilo, se añade a ese ADN y activa, y ese gen empieza a funcionar, cosa que no tendría por qué haber empezado a funcionar, o lo inhibe y deja de funcionar. Entonces viene la enfermedad y la modificación de histonas también, ¿no? Entonces, estas modificaciones pueden alterar la respuesta al estrés, la regulación emocional y el metabolismo hormonal. En la persona que tiene estrés, a través de la epigenética, hay esa serie de cambios genéticos que van a generar pues, trastornos que antes no había, tanto físicos como mentales. Y además, ¿cómo se transmite el trauma? ¿No? Pues bueno, pues durante la gestación, el estrés materno puede alterar la expresión génica del feto, o sea, el propio cortisol de la persona embarazada, ¿vale? El feto ya puede alterar esta expresión génica. Lactancia y cuidados parentales, lo que os estaba comentando, ¿no? Comportamientos maternos influenciados por el trauma afectan al desarrollo del sistema nervioso del bebé. A nivel germinal, algunos cambios epigenéticos pueden aparecer directamente en los óvulos o en el esperma, lo que va a hacer que se transmita genéticamente el trauma a la descendencia. Por eso, lo que hoy está ocurriendo va a durar muchos años en la población. Va a durar muchos años. Em, Como veis, no solamente es que crezca el odio y por la injusticia, el odio crónico, la ira y el rencor, sino que es que además el trauma se está transmitiendo también genéticamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no estamos generando precisamente personas em, que sean capaces de vivir en paz, ¿no? Hay de todo, hay factores protectores, obviamente, que hacen que las personas puedan salir de ahí, pero que el factor de riesgo es obvio y ahí está. ¿Cómo podemos educar cuando solo puedes sobrevivir? ¿Cómo puedes educar cuando estás en duelo, has perdido a la mitad de tus hijos, has perdido a tu marido, has perdido tu casa, has perdido tu país? ¿Cómo puedes educar ahí? Cuando tus propios hijos están sintiendo lo que tú estás sintiendo.
Hay una alta demanda, como os digo aquí, por parte de esos niños que ya están traumatizados, que tienen unas necesidades muy especiales por parte de unos padres que no pueden aportar eso. Fijaros, esto es una bomba. Esto es una bomba a nivel de las personalidades que van, cómo van a crecer esos niños, cómo van a pensar, qué van a narrar, cuál va a ser su narrativa de la historia que está ocurriendo. ¿Cómo puedo educar desde el miedo? Porque al final lo único que quiero es salvar la vida de las personas que dependen de mí. ¿Cómo puedo educar desde la pobreza cuando no podemos comer? Cuando a mi hijo le falta comida, cuando le mando a por comida y le pegan un tiro, le disparan. Evidentemente todo esto genera ira, mucha ira y mucho odio, como se estaba comentando, ¿no? Y estos son los ingredientes para que de nuevo las personas que reciben todo esto deshumanicen a las personas que les están atacando, que los estereotipen, que los homogeneicen, de manera que no sean capaces de ver a personas de la otra etnia. Y como vemos, esta es la espiral de la violencia, ¿no? Pero claro, ¿cómo se puede ser contingente? ¿Cómo podemos parar esto, ¿no? En estas circunstancias. Pues ya os digo que realmente es algo complicado, por no decir imposible. Aparecerán apegos inseguros y obviamente trastornos mentales. Pero no puedo dejar de hablar eh, precisamente de esta película de Benigni, La Vita Bella, del 97, en la que narra, ¿no? No sé si esto sería posible en algún momento, pero desde luego que la película es maravillosa y la idea es maravillosa y es como el padre absorbe el trauma, la preocupación, su propio duelo para poder transmitir a su hijo unos valores, la alegría y no convertirlo de repente en un adulto que tenga que asumir lo que una mente infantil no podrá nunca comprender. Em, Simplemente es una película que me produce mucha dulzura, muchísima ternura, seguro que a muchos de vosotros también. Claro, ¿esto es posible? Pues no lo sé qué fuerza, ¿no? Tiene que tener Benigni. Benigni, además, en esta película viene de, bueno, en teoría, de una situación previa. Bueno, había estado la Primera Guerra Mundial, pero bueno, parecía que estaban viviendo en paz durante esos años, ¿no? Pero imaginaros las sociedades en las que no hay paz durante muchísimos años, desde prácticamente desde que has nacido. Y aquí tenemos la espiral de la violencia, hay un conflicto violento, por lo tanto hay pérdidas, dolor, se acentúa el odio, se acentúa la estigmatización, la narrativa homogeneizante hacia el exogrupo. Y todo esto va a generar una radicalización, un extremismo, ¿no? Em, Aparte de la radicalización, lo que ocurre es que suele haber una escalada. Tú me has hecho eso, ahora yo me vengo, pero me vengo con más. Entonces hay una escalada de la violencia, una normalización de la violencia, que esto va a hacer que haya otro conflicto violento, otra vez pérdidas del otro lado, odio, estigma, escalamos y genera todo otro conflicto, más pérdidas en el otro grupo. Y esto, al final, es lo que hace que la violencia no tenga fin. Por ello, otra persona importantísima en este tema es Martin Luther King, que escribió en Strength to Love, La fuerza de amar, en el 63, que la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. Del mismo modo, el odio no puede expulsar el odio, porque solo el amor puede hacer esto. Esta es una frase, perdón, una cita que va que pone una bomba en el cimiento de la espiral de la violencia y él lo decía, ¿no? A pesar de los ataques a su, bueno, a las personas negras de Estados Unidos, él pedía, por favor, que no hubiera más odio y que desescaláramos esto, ¿no? A través de manifestaciones pacíficas. Y a raíz de esto aparece también, bueno, aparece, no es que a raíz de Luther King apareciera Gandhi, sino que a mí, ¿no? También quería comentar este lema de Mahatma Gandhi en la filosofía Satyagraha, que es la fuerza de la verdad, lo llamaba él, y decía que las injusticias se combatían desde la desobediencia y no
violencia, porque decía que teníamos el deber moral de combatir por lo que pensamos que es injusto a través de la desobediencia. Sin embargo, la no violencia es la mejor arma que puede tener una población. Em, bueno, es decir, desde aquí os invito un poco a pensar, a a pensar con crítica, sin estigmas, deshaciéndonos. Todos tenemos estigmas, ¿ok? Y esto que lo sepamos, pero conviene que seamos conscientes para que no actuemos en consecuencia de esos estigmas y que no fortalezcamos las narrativas que son extremistas y que potencian el odio. Entonces, como os decía, desobediencia, como nos decía Gandhi, desobediencia y no violencia. Os doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que esto os haya servido para poder tener una visión más cercana a la realidad, con menos odio, con mayor, con una narrativa más flexible, que nos haga comprender, aunque no compartamos, pero que no nos haga caer en la deshumanización del otro, en el estereotipo, que no nos haga caer y volvernos igual que los demás. Para ello tenemos que ser críticos y bueno, y a veces un poco desobedientes, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre desde la no violencia. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Como os decía, nos vemos en otros vídeos.